Cuando apagó el televisor, no fue el sonido lo que me dolió, fue la certeza inmediata de que, para él, yo ya no estaba ahí. Estaba sentada en el sillón, mirando una telenovela sin mucho interés, solo dejando que el ruido llenara el silencio de la casa. Era mi único descanso del día. Entonces Javier entró a la sala sin mirarme, tomó el control remoto y apagó la pantalla de golpe. Todo quedó negro, frío, vacío. «Ese sillón no es para ti, mejor vete a tu cuarto», dijo, con una voz tranquila, casi educada. No gritó, no necesitó hacerlo. Sentí como algo me subía al pecho y me apretaba la garganta. Giré la cabeza buscando a mi hija. Lucía estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados. Nuestros ojos se encontraron apenas un segundo. Luego bajó la mirada, como si el suelo fuera más fácil de sostener que mi vergüenza. Nadie discutió, nadie alzó la voz. Ese fue el detalle más cruel de todo. Me quedé sentada unos segundos más, inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas. No porque no supiera qué hacer, sino porque estaba entendiendo algo. En esa casa que yo ayudé a pagar, en ese espacio que también fue mío, ya no tenía lugar. Me levanté despacio, tomé mi bolso del respaldo de la silla. Nadie me detuvo, nadie preguntó a dónde iba. Caminé hacia la puerta y salí sin cerrarla de golpe, como si todavía intentara no molestar. Si alguna vez te sentiste estorbando en un lugar que ayudaste a construir, quédate conmigo. Esa noche no lloré, pero algo empezó a ordenarse dentro de mí. No era la primera vez. Mientras caminaba sin rumbo esa noche, entendí que lo que había pasado en la sala no había sido un accidente ni un arranque aislado. Solo fue la escena más clara de algo que llevaba mucho tiempo ocurriendo, tan despacio que yo misma había aprendido a no verlo. Al principio fueron detalles pequeños, comentarios que parecían inofensivos, correcciones dichas con una sonrisa. «No te sientes ahí, mejor allá, eso ya no se usa, así no se hace». Frases sueltas que yo aceptaba sin pensar, convencida de que adaptarme era parte de convivir. Me repetía que no valía la pena discutir por cosas mínimas, que era mejor mantener la calma, que a mi edad ya no tenía sentido entrar en conflictos. Con el tiempo, esas correcciones se volvieron costumbre. Yo empecé a medir mis movimientos, pensaba 2 veces antes de hablar, elegía con cuidado dónde sentarme, cuándo levantarme, cuánto tiempo quedarme en la sala. Sin darme cuenta, fui reduciendo mi presencia para no incomodar, y lo más peligroso fue que llegué a creer que eso era normal. Recuerdo cenas en las que yo contaba algo del pasado y Javier me interrumpía con un gesto leve de la mano. «Eso ya pasó, eso no importa ahora». Lo decía sin dureza, casi con paciencia, como quien corrige a alguien que no entiende. Los demás seguían comiendo. Yo sonreía por reflejo y guardaba silencio. Después, en mi cuarto, me preguntaba en qué momento mi historia había dejado de tener valor. Hubo silencios que dolieron más que las palabras, silencios largos, incómodos, cuando yo entraba a la habitación y la conversación se detenía. Silencios cuando preguntaba algo y nadie respondía de inmediato. Silencios que me iban empujando, poco a poco, hacia los márgenes de la casa. Dejé de opinar, dejé de invitar a nadie, dejé de ocupar espacio. Mi mundo se fue achicando sin que nadie lo ordenara explícitamente. Primero fue la sala, luego la mesa, después las decisiones. Al final, parecía que mi lugar natural era mi cuarto, como si ese hubiera sido siempre el acuerdo, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Y yo cooperé con ese borrado lento porque tenía miedo. Miedo de molestar, miedo de ser una carga, miedo de quedarme sola. A veces creemos que callar es una forma de amor, que ceder es una manera de proteger a los nuestros. Yo lo creí durante años. Me repetía que una madre entiende,
que una madre aguanta, que una madre no pone condiciones. Tal vez tú también aprendiste a no molestar. Tal vez bajaste la voz para que otros no se incomodaran. Tal vez te hiciste pequeña para que alguien más se sintiera grande. Yo lo hice sin darme cuenta, día tras día, hasta que un día ya no quedaba mucho de mí en esos espacios. No fue solo Javier. Sería fácil decir que todo fue culpa suya, pero la verdad es más incómoda. Lo que permitió que todo avanzara fue la ausencia de límites y el silencio de quien más me importaba. Mi hija estaba ahí, siempre, veía, escuchaba, sabía, pero elegía no intervenir. Al principio justificaba su actitud. Está cansada, tiene mucho trabajo, no quiere problemas. Yo misma la defendía dentro de mi cabeza porque aceptarlo era demasiado doloroso. Prefería pensar que no se daba cuenta antes que admitir que se daba cuenta y no hacía nada. Cada vez que Javier hacía un comentario fuera de lugar y Lucía bajaba la mirada, algo se rompía un poco más. No era una ruptura ruidosa, era un desgaste lento, como una gotera constante. Yo la miraba esperando una palabra, un gesto, algo. Pero lo único que encontraba era ese silencio cómodo, ese no involucrarse que terminaba dejándome sola. Con el tiempo entendí que no decir nada también es una elección, que mirar al suelo es una forma de tomar partido y que el silencio repetido se convierte en mensaje, un mensaje que yo recibí muy claro aquella noche frente al televisor apagado. Mientras caminaba bajo las luces de la calle, repasé muchas escenas que había minimizado, comentarios sobre mi edad, bromas que no lo eran tanto, frases como «ya no estás para estas cosas» o «déjame a mí, tú descansa». Yo asentía, agradecida, sin notar que me estaban retirando de mi propia vida. No me culpo con dureza. Hice lo que pude con las herramientas que tenía. Me enseñaron que el amor se demuestra aguantando, que una mujer mayor debe ser discreta, agradecida, silenciosa. Yo seguí ese guión durante demasiado tiempo. Pero esa noche algo cambió. No fue rabia, fue claridad. Entendí que lo que había pasado en la sala no era el inicio del problema, era su resultado final. Y entendí también que lo que más dolía no era Javier, ni sus palabras dichas sin levantar la voz. Lo que más dolía era el silencio de mi hija. La casa que ayudé a pagar y en la que dejé de tener voz no apareció de la nada. Se construyó mucho antes de que yo cruzara esa puerta con una maleta pequeña y la idea equivocada de que estaba haciendo lo correcto. Recuerdo perfectamente el día en que vendí mi departamento. No era grande ni moderno, pero era mío. Lo había comprado muchos años atrás, cuando aún trabajaba tiempo completo y contaba cada peso con cuidado. En esas paredes estaban mis rutinas, mis silencios, mis recuerdos. No fue una decisión fácil, pero cuando Lucía me llamó para decirme que necesitaban ayuda, no lo dudé demasiado. «Mamá, es solo para empezar», me dijo. «Tú sabes cómo están las cosas, solo hasta que nos acomodemos». La escuché con atención, hablaba rápido, con esa mezcla de ilusión y cansancio que tienen quienes creen que todo se arreglará con un pequeño empujón. Javier estaba a su lado, asentía, sonreía, decía que yo siempre tendría un lugar con ellos, que éramos familia, que nada cambiaría. Yo quería creerles. Más que eso, necesitaba creerles. Vendí el departamento en pocas semanas. Recuerdo el día de la firma, el bolígrafo pesado en la mano, la sensación extraña de cerrar una etapa sin despedirme del todo. Me dije que no estaba perdiendo nada, que solo estaba transformando un techo en tranquilidad para mi hija. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, lo transferí casi de inmediato. No pedí recibos detallados, no hice preguntas incómodas. Me limité a confiar. «Es para la casa», repetía Lucía, «para que podamos estar mejor». Nunca pensé en condiciones.
Nunca hablé de plazos. Nunca mencioné qué pasaría si las cosas se torcían. Me parecía innecesario, casi ofensivo. Una madre no pone contratos entre el amor, me decía. Una madre ayuda y ya. Al principio todo parecía normal. Javier era atento. Me preguntaba si había dormido bien, si quería café. Lucía estaba más relajada. Yo sentía que había hecho lo correcto, que ese sacrificio tenía sentido. La casa avanzaba, los planes se cumplían y yo ocupaba un espacio que creía seguro. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. No de golpe, no con un anuncio claro. Fue un desplazamiento silencioso. Decisiones que ya no pasaban por mí. Conversaciones que se cerraban cuando entraba a la habitación. Comentarios del tipo, ya lo vemos nosotros, o no te preocupes por eso. Yo no protesté. Pensé que era natural. La casa era de ellos, al fin y al cabo. Yo solo estaba ahí para acompañar. Con el tiempo, empecé a sentir que mi aporte había sido absorbido por la normalidad. Ya no se mencionaba, no porque fuera un secreto, sino porque parecía haber perdido importancia. Yo misma dejé de recordarlo. Me daba pudor. No quería que pensaran que esperaba algo a cambio. Hubo un momento en el que entendí, sin palabras, que mi ayuda se había convertido en una especie de obligación invertida. Yo debía estar agradecida por quedarme, por tener un cuarto, por no molestar. Nadie lo dijo así, pero se sentía en cada gesto. A veces, cuando pagaba algún gasto extra o compraba cosas para la casa, Javier hacía un comentario ligero. «Gracias, mamá», decía, como si fuera un favor pequeño. Yo sonreía y asentía. Me acostumbré a no corregir. Nunca imaginé que ese dinero, entregado con tanta confianza, se convertiría con el tiempo en algo que ellos preferían no recordar. Y mucho menos imaginé que ese olvido era conveniente. El día que firmamos los papeles de la compra de la casa, yo estuve ahí. Recuerdo la mesa, los documentos extendidos, las explicaciones rápidas. Javier dijo que todo era un trámite, que no hacía falta detenerse en detalles. Lucía me tomó la mano. «Confía, mamá, todo está bien», firmé. No leí cada hoja con atención, no porque no supiera hacerlo, sino porque no pensé que fuera necesario. Nadie me había enseñado a desconfiar de mi propia familia. Pensé que lo importante ya estaba dicho, que lo demás era solo formalidad. Con los años ese recuerdo se fue borrando. Los papeles quedaron guardados en algún cajón. Yo no volví a preguntar. La vida siguió. Mi lugar se fue reduciendo y yo me adapté, convencida de que así debía ser. Hasta esa noche. Mientras caminaba después de salir de la casa, con el bolso colgado del hombro y el ruido de la calle envolviéndome, algo se movió dentro de mí. Una imagen antigua, borrosa, insistía en aparecer. Una mesa, un bolígrafo, un documento. Sentí un leve escalofrío. No era miedo, era una sospecha. Firmé algo aquel día y lo olvidé por completo. La noche en que dormí sentada no fue la peor de mi vida, pero sí fue la más reveladora. Salí de la casa sin saber exactamente a dónde ir. Caminé varias calles sin rumbo, dejando que el aire frío me despejara la cabeza. No llevaba más que mi bolso y una sensación extraña, como si hubiera dejado algo atrás, pero todavía no supiera qué era. Llegué al edificio donde había vivido antes de mudarme con Lucía y Javier. No tenía llaves, pero el vigilante nocturno me reconoció. Me miró con sorpresa, no con lástima. Eso fue importante. Me dejó pasar sin hacer preguntas. Subí las escaleras despacio, apoyándome en el barandal, escuchando mis propios pasos en el silencio del pasillo. No había una cama esperándome. Me senté en una silla junto a la pared, apoyé el bolso en el suelo y me quedé ahí, con el abrigo puesto. Dormité a ratos. No dormí profundamente, pero tampoco me sentí desamparada. Era incómodo, sí, pero había algo distinto en esa incomodidad.
Por primera vez en mucho tiempo, no estaba cediendo para que alguien más estuviera tranquilo. No supliqué, no llamé a mi hija, no escribí mensajes explicando nada. Simplemente me quedé en silencio, y ese silencio no me pesó como otras veces. Era un silencio elegido. Mientras la noche avanzaba, los pensamientos empezaron a ordenarse. Recordé escenas que antes me parecían confusas y que ahora se acomodaban con una claridad casi fría. Vi con nitidez cómo había ido aceptando cada pequeño desplazamiento, cómo había agradecido cosas que no debería haber tenido que agradecer, cómo había pedido permiso para existir. Me di cuenta de que siempre había tenido miedo de irme, no porque no pudiera, sino porque no quería incomodar. Esa noche entendí que ya había incomodado de todas formas, sin decir una sola palabra. Y no había pasado nada grave. El mundo no se había caído. Nadie había salido corriendo a buscarme. Y eso, lejos de dolerme, me dio una extraña tranquilidad. Pensé en mi hija, en su silencio, en la forma en que bajó la mirada. No sentí rabia, sentí una tristeza honda, pero distinta. Una tristeza que no me empujaba a volver corriendo a pedir perdón. Por primera vez no quise justificarla, no quise explicarla dentro de mi cabeza, simplemente acepté lo que había sido. Acepté también algo más difícil. Yo había permitido esa situación, no por debilidad, sino por miedo. Miedo a perderla, miedo a quedarme sola, miedo a no ser necesaria. Ese miedo había guiado demasiadas de mis decisiones. La noche se hizo más larga. El cuerpo empezó a dolerme por la postura, pero la mente estaba despierta. Pensé en la palabra dignidad, una palabra que siempre había asociado con orgullo o con dureza, y que ahora entendía de otra manera. Dignidad era no regresar por costumbre. Dignidad era no explicarme cuando no había hecho nada mal. En algún momento, el cansancio me venció. Cerré los ojos apoyada en la pared y me quedé quieta. No soñé. Descansé en un estado extraño, como si mi cuerpo estuviera agotado, pero mi interior estuviera alerta, atento. Cuando amaneció, la luz se coló por la ventana del pasillo y me dio en la cara. Abrí los ojos lentamente. Me dolía el cuello, las piernas estaban entumidas, pero había algo nuevo dentro de mí. No era fuerza ni valentía, era claridad. Me levanté despacio, estiré los brazos, me acomodé el abrigo, fui al baño, me miré en el espejo y vi a una mujer cansada, con ojeras marcadas, pero no vi vergüenza. Vi a alguien que había dejado de huir de sí misma. Salí a la calle temprano. Compré un café en un puesto cercano y lo bebí despacio, sentada en una banca. Observé a la gente pasar, cada uno con su prisa, con su vida intacta. Nadie sabía lo que había pasado esa noche, y eso estaba bien. Mientras tomaba el último sorbo, una imagen volvió a mi mente con más fuerza que antes. La mesa, los papeles, el bolígrafo en mi mano. No como un recuerdo borroso, sino como algo concreto, real, al alcance. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de certeza. Al amanecer recordé algo que nunca debí olvidar. Regresé a la casa solo para recoger ropa. Al menos eso fue lo que me dije a mí misma mientras caminaba hacia la puerta. No iba a discutir, no iba a explicar nada, no iba a reclamar. Solo necesitaba algunas cosas y salir de ahí otra vez. Pensé que sería rápido y silencioso. Abrí la puerta con cuidado. El interior estaba en calma, una calma artificial, como si nada hubiera pasado. Escuché ruidos en la cocina. Lucía estaba ahí. Al verme, se quedó quieta por un segundo. «Mamá», dijo, «¿dónde dormiste?» No respondí. Le dije que solo iba por algunas cosas. Asintió sin insistir. Javier no estaba en casa. Sentí alivio, no porque le tuviera miedo, sino porque no quería gastar energía antes de tiempo.
Entré a mi cuarto, cerré la puerta detrás de mí. Ese espacio reducido había sido mi mundo durante años y, sin embargo, nunca lo había mirado con verdadera atención. Abrí el closet y saqué algunas blusas, un suéter, ropa interior. Las doblé con calma y las puse en una bolsa. No tenía prisa. Al abrir el cajón inferior del mueble, vi algo que no recordaba haber guardado ahí, una carpeta de cartón, de esas que se usan para documentos importantes. Estaba al fondo, casi escondida, debajo de papeles viejos. La saqué sin pensar demasiado, pesaba más de lo que esperaba. Me senté en la cama y la abrí. Al principio no entendí del todo lo que estaba viendo. Hojas, copias, contratos. Empecé a revisar una por una. Entonces la vi. Mi firma, clara, inconfundible. Sentí como el corazón me daba un salto seco. Reconocí ese trazo. Era mío. Recordé el día, la mesa, el bolígrafo. Recordé haber firmado sin leer con detenimiento. Pero ahí estaba todo. Fechas, cantidades, condiciones. Palabras que en su momento no quise cuestionar. Leí despacio como si cada línea necesitara tiempo para asentarse. No había duda. Mi aporte no había sido simbólico. No había sido un gesto informal. Estaba documentado, registrado, protegido por algo más que la memoria. Me quedé sentada varios minutos con los papeles en las manos. No sentí euforia, tampoco rabia inmediata, sentí algo más peligroso, claridad. Entendí muchas cosas de golpe. ¿Por qué esos documentos estaban ahí y no en otro lugar? ¿Por qué nunca se hablaba de ellos? ¿Por qué Javier se ponía incómodo cada vez que yo mencionaba, aunque fuera de pasada, el dinero que había aportado? No los habían destruido porque no podían, pero tampoco querían que yo los recordara. Escuché pasos afuera. Lucía se acercó a la puerta. Tocó suavemente. ¿Todo bien?, preguntó. Respondí que sí. No abrí, no dije nada más. No era el momento. Guardé los documentos de nuevo en la carpeta y la cerré. La apreté contra el pecho por un instante, no como un gesto dramático, sino como quien confirma que algo es real. Luego la metí en la bolsa junto con mi ropa. No confronté a nadie. No salí a mostrar nada. No pregunté explicaciones. Esa vez no. Había pasado demasiados años reaccionando desde la emoción. Esta vez quería entender primero. Salí del cuarto con la bolsa en la mano. Lucía estaba en la sala. Me miró con una mezcla de alivio y miedo. ¿Vas a volver?, preguntó. La miré un segundo. No respondí con una promesa. Le dije que necesitaba tiempo. Asintió. No insistió. Antes de salir, eché una última mirada a la sala, el sillón, el televisor apagado, el espacio que me habían quitado con una frase corta. Sonreí apenas, no por satisfacción, sino porque algo dentro de mí ya no estaba en el mismo lugar. Caminé hasta la puerta y salí sin hacer ruido. Bajé las escaleras con la bolsa colgada del hombro y la carpeta bien guardada. Cada escalón me alejaba de la confusión y me acercaba a algo distinto. No sabía aún qué iba a hacer con esa información. No tenía un plan completo, pero ya no estaba a oscuras. Mientras caminaba por la calle, sentí una calma extraña. No era alivio, era preparación. Sabía que por primera vez en mucho tiempo no estaba desarmada. No era un recuerdo, era una prueba. Cuando el silencio dejó de ser miedo y se volvió estrategia, lo supe sin necesidad de ponerle nombre. Simplemente ocurrió. Dejé de sentir esa urgencia de explicar, de justificar, de arreglar lo que otros habían roto. Por primera vez, el silencio no me aplastaba, me sostenía. No hablé con nadie, no con mi hija, no con vecinos, no con conocidos. Apagué el teléfono por horas. No porque huyera, sino porque necesitaba escucharme a mí misma sin interferencias. Durante años había vivido reaccionando. Ahora quería pensar.
Me instalé en una habitación sencilla, lejos de la casa. Puse la bolsa con mi ropa en una esquina y la carpeta sobre la mesa. La abrí de nuevo, con calma, sin nervios. Leí cada hoja como si fuera la primera vez. Subrayé fechas con el dedo. Volví a ver mi firma. Esa firma que durante tanto tiempo había sido invisible incluso para mí. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Tomé un cuaderno viejo y un bolígrafo. Empecé a anotar. No recuerdos vagos, sino hechos. Cantidades aproximadas, fechas, conversaciones que ahora cobraban otro sentido. La vez que Javier insistió en guardar los documentos, el día que Lucía evitó hablar del tema. Pequeños detalles que juntos formaban un patrón claro. Mientras escribía, mi mente cambió de ritmo. Ya no iba en círculos. Avanzaba en línea recta. No estaba buscando venganza. Estaba buscando orden. Al día siguiente llamé a una abogada. Me la había recomendado una vecina hacía años, en una conversación que entonces no creí relevante. Marqué el número con la voz firme. Cuando contestó, no me quebré, le expliqué lo esencial, sin dramatizar, sin exagerar. Le dije que necesitaba saber dónde estaba parada. Me escuchó con atención, hizo preguntas concretas, me pidió que le llevara los documentos. No prometió milagros, no los necesitaba. Me bastaba con que alguien confirmara lo que yo ya empezaba a entender. Colgué el teléfono y me quedé sentada un rato, respirando despacio. No sentí euforia, sentí serenidad. Esa serenidad que solo llega cuando dejas de improvisar. En los días siguientes seguí escribiendo. Cada llamada que recibía y no contestaba. Cada mensaje que decidía no abrir. No por desprecio, sino por foco. Necesitaba claridad más que consuelo. A veces, la tentación de hablar aparecía, de llamar a Lucía y explicarle todo, de decirle que no estaba bien lo que había pasado. Pero algo dentro de mí se mantenía firme. Ya había hablado durante años. Ahora tocaba hacer otra cosa. A veces no necesitas gritar para empezar a defenderte. Empecé a notar algo curioso. Al no reaccionar, el mundo seguía. La gente hacía sus cosas. Nadie venía a rescatarme, nadie me exigía explicaciones inmediatas. Esa ausencia de urgencia me confirmó algo importante. El miedo que me había detenido durante tanto tiempo era más grande en mi cabeza que en la realidad. Mientras tanto, en la casa, la vida seguía sin mí. Lo supe por mensajes que no respondí, por llamadas perdidas, por silencios nuevos. Ellos interpretaban mi ausencia como siempre habían interpretado mis silencios anteriores, como rendición. No sabían que esta vez era distinto. Yo seguía avanzando con pasos pequeños pero firmes. Reuní copias, hice listas, organicé ideas, no improvisé. Cada movimiento tenía un propósito, aunque todavía no fuera visible para nadie más. Había aprendido algo esencial. El silencio no siempre es sumisión. A veces es el espacio necesario para pensar sin ruido, para recuperar fuerzas, para mirar desde afuera una historia en la que llevas demasiado tiempo atrapada. Por las noches dormía mejor, no profundamente, pero sin ese nudo constante en el estómago. Me despertaba cansada, sí, pero con la cabeza despejada. Cada día entendía un poco más lo que estaba en juego y lo que ya no estaba dispuesta a perder. No sentía odio, tampoco culpa. Sentía responsabilidad por mí misma y esa sensación era nueva. Mientras yo escribía, leía y ordenaba, ellos se acomodaban a mi ausencia. Creían que el problema se había resuelto solo, que yo había salido en silencio como tantas otras veces, que no haría ruido. Ellos pensaron que yo había desaparecido. Mientras ellos celebraban, yo me preparaba. No lo vi con mis propios ojos, pero lo supe. Hay señales que no necesitan confirmación directa.
El silencio cambia de textura cuando alguien cree que ganó. Javier se sintió ganador desde el primer día de mi ausencia. Para él, mi salida sin ruido fue una rendición. Durante años había aprendido a interpretar mi silencio como conformidad, y no tenía motivos para pensar diferente ahora. Empezó a moverse por la casa con una libertad nueva, como si el espacio por fin le perteneciera del todo. Lo supe por pequeños comentarios que llegaron hasta mí. Un vecino mencionó que había cambiado algunos muebles, que movió el sillón del lugar, que quitó un cuadro de la pared, nada importante en apariencia, pero yo entendía el mensaje, estaba marcando territorio. También supe que hablaba en voz alta de mí con un tono ligero, casi burlón. Decía que yo necesitaba tiempo, que era mejor así, que las cosas se habían calmado. Usaba palabras tranquilizadoras para disfrazar el alivio. Para él, el problema había salido por la puerta junto conmigo. Lucía, en cambio, no celebraba. Estaba confundida. Me llamó un par de veces. Dejó mensajes largos, desordenados. Decía que todo podía arreglarse, que Javier estaba tenso, que no había querido decirlo así. Escuché solo uno, no porque no me importara, sino porque ya conocía ese guión, el de justificar lo injustificable para no enfrentar el conflicto. Ella no actuaba, se quedaba suspendida entre el miedo y la costumbre. No me defendía, pero tampoco se atrevía a contradecirlo. Yo la conocía bien. Sabía que esperaba que yo regresara sola, como otras veces, con la cabeza baja y las explicaciones preparadas. No regresé. Mientras ellos se acomodaban a mi ausencia, yo avanzaba. Cada día daba un paso más, pequeño pero preciso. Me reuní con la abogada, le llevé la carpeta, le conté todo sin adornos, escuchó, revisó, asintió. Me explicó con palabras claras lo que significaban esos documentos, lo que podía hacer, lo que no convenía hacer todavía. No improvises, me dijo. Avanza con calma. Eso hice. Pedí copias certificadas. Organicé fechas, hice llamadas necesarias, cambié claves, cancelé autorizaciones que había dado, sin pensarlo, durante años. Cada trámite era un acto silencioso de recuperación. No levanté la voz, no escribí mensajes largos, no pedí disculpas. Mientras tanto, Javier seguía confiado, hacía planes, invitaba gente, hablaba de la casa como si fuera exclusivamente suya, se sentía cómodo, demasiado cómodo. Lucía, atrapada entre dos silencios, no sabía qué hacer. Me enteré de que lloraba por las noches, de que se quedaba despierta mirando el teléfono. Pero no dio el paso que yo había dado. No salió de la casa, no lo confrontó, esperaba. Yo ya no esperaba nada de ellos. A veces, por la noche me preguntaba si estaba siendo demasiado dura, si no debería llamar, explicar, suavizar. Pero entonces recordaba la sala, el sillón, el televisor apagado. Recordaba la forma en que mi hija bajó la mirada. Y la duda se disipaba. No estaba siendo dura, estaba siendo justa conmigo. Cada documento que firmaba, cada trámite completado, me devolvía una parte de mí que había cedido sin notarlo. No sentía prisa. El tiempo, por primera vez, jugaba a mi favor. Ellos no sabían nada de esto. No porque yo lo escondiera activamente, sino porque nunca habían pensado que yo fuera capaz de moverme así. Me habían subestimado durante años. Me habían visto como alguien que aguanta, que cede, que se adapta, nunca como alguien que planifica. Esa subestimación era ahora mi mayor ventaja. Mientras Javier celebraba su aparente victoria y Lucía se perdía en su indecisión, yo me fortalecía en silencio. No había rabia guiando mis acciones. Había claridad. Había límites que por fin estaba dispuesta a sostener. Entendí algo importante en esos días. Cuando alguien cree que ya ganó, deja de cuidar los detalles, se relaja,
baja la guardia, confía en que nada va a cambiar. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Bajaron la guardia, ese fue su error. El día que alguien tocó el timbre por mí, yo no estaba en la casa, y así tenía que ser. No por cobardía, sino porque ya no era necesario que yo estuviera ahí para hacerme escuchar. Esa mañana me desperté temprano, me preparé un café y me senté junto a la ventana del lugar donde me estaba quedando. No sentía nervios. Sentía una calma concentrada, como si todo estuviera siguiendo un orden que por fin entendía. Miré el reloj varias veces. Sabía la hora exacta. A las 9 en punto, alguien tocó el timbre de la casa. No lo vi, pero lo imaginé con claridad. Un hombre con traje oscuro, un portafolios en la mano, el gesto neutro de quien no viene a discutir, sino a informar. Tocó una sola vez, firme. Javier abrió la puerta con la seguridad de quien no espera nada. Esa seguridad duró poco. El hombre se presentó con educación, dijo su nombre, su función. Explicó que venían a entregar y explicar unos documentos relacionados con la vivienda. Javier frunció el ceño. Intentó cerrar la puerta con una frase rápida. Debe haber algún error. Pero el hombre mantuvo el pie en el umbral, sin agresividad, sin levantar la voz. Esto es importante, dijo, y es legal. Lucía apareció detrás, todavía en pijama. Al ver el traje, el maletín, los papeles, entendió que algo no estaba bien. Se quedó quieta, como si el cuerpo hubiera reaccionado antes que la mente. El representante legal entró, se sentó en la mesa de la sala, la misma sala de la que me habían expulsado días antes. Abrió el portafolios y sacó los documentos. Habló despacio, usó palabras claras, no acusó, no amenazó, no hizo falta. Explicó que existía un acuerdo firmado años atrás, que ese acuerdo seguía vigente, que mi aporte no había sido simbólico ni informal, que estaba debidamente registrado, que había condiciones que no se habían respetado. Mi nombre apareció varias veces, mi firma también. Javier interrumpió. Dijo que yo vivía ahí por voluntad de ellos, que nadie me había obligado a nada. El hombre levantó la vista y lo corrigió con tranquilidad. No es así, dijo, y le sugiero que escuche hasta el final. Lucía se sentó sin que nadie se lo pidiera. Sus manos temblaban. No lloraba todavía. Estaba tratando de entender cómo algo que habían guardado en silencio podía ahora ocupar toda la mesa. El hombre continuó. Habló de plazos, de responsabilidades, de opciones. Cada frase caía con peso. No había gritos, no había reproches, solo hechos ordenados. Javier se levantó y empezó a caminar por la sala. Se pasó la mano por el cabello. Intentó llamar a alguien. Nadie contestó. Preguntó dónde estaba yo. El hombre respondió que no era necesario que estuviera presente. Todo estaba documentado. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Documentado. Mientras tanto, yo seguía sentada frente a la ventana. El café ya estaba frío. Miré la calle. La gente caminaba apurada, ajena a todo. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. No lo miraba, pero sabía que pronto empezaría. Y empezó. Primero una vibración, luego otra, y otra más. Llamadas, mensajes. El sonido constante sobre la mesa, como un eco distante. No contesté. No por indiferencia, sino porque ya no hacía falta. Todo lo que tenía que decir estaba siendo dicho por otros, con palabras que no podían ignorar. En la casa, el representante legal cerró el portafolios después de explicar lo esencial. Dejó los documentos sobre la mesa. Aclaró que habría seguimiento, que cualquier intento de evasión agravaría la situación. Se levantó. Se despidió con cortesía. Se fue sin mirar atrás. El silencio que quedó fue distinto a todos los anteriores. Javier habló primero. Alzó la voz. Dijo que era una traición, una jugada baja. Nadie le respondió. Lucía rompió a llorar entonces, no con escándalo,
sino con un llanto contenido, como quien se da cuenta de que ya no hay forma de evitar lo inevitable. El teléfono volvió a vibrar sobre mi mesa. Esta vez lo tomé en la mano. No contesté aún, respiré hondo. Sentí algo que no era alegría ni venganza. Era justicia. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No volví para discutir, volví para decidir. Lo supe desde el momento en que acepté el mensaje de mi hija y le propuse vernos en un lugar neutral, lejos de la casa. No quería entrar de nuevo en ese espacio cargado de silencios y miradas bajas. Necesitaba que habláramos sin paredes de por medio. Lucía llegó antes que yo. Estaba sentada en una mesa del fondo, con los hombros encogidos y las manos apretadas alrededor de una taza de café que ya no bebía. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Sus ojos estaban hinchados. Parecía más pequeña, como si en pocos días hubiera envejecido de golpe. No nos abrazamos. Nos sentamos una frente a la otra. Durante unos segundos no hablamos. No había prisa. «Mamá», dijo al fin, no sabía que todo esto podía pasar así. Su voz temblaba, pero no era un llanto desbordado. Era miedo. No levanté la voz. No le interrumpí. La dejé hablar. Dijo que Javier estaba furioso, que no entendía cómo había llegado alguien con papeles, que pensaba que yo solo me había ido a calmar. Dijo que ella se sentía atrapada, que no sabía cómo manejar la situación. Cuando terminó, respiré hondo y hablé con calma. No volví para discutir, le dije. No estoy aquí para pelear ni para echar culpas. Estoy aquí para decirte cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Me miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a ese tono. Yo tampoco. Le expliqué, sin reproches, que durante años había callado para no incomodar, que había aceptado correcciones, silencios y desplazamientos que no eran normales, que había confundido amor con aguante. No la acusé, no mencioné la escena del televisor. No hacía falta. Le dije algo que nunca le había dicho con tanta claridad. Yo no soy una invitada en esa casa. Nunca lo fui. Ayudé a construirla y ayudé a sostenerla. Y aunque eso no me da derecho a mandar, sí me da derecho a respeto. Lucía bajó la mirada. Asintió despacio. Dijo que lo sabía, pero que tenía miedo. Miedo de que todo se rompiera. Miedo de quedarse sola. Miedo de enfrentar a Javier. No la juzgué. El miedo es poderoso cuando se alimenta durante años. Lo que sí hice fue marcar un límite. Le dije que yo no iba a volver a la casa como antes, que no iba a aceptar comentarios que me hicieran sentir menos, que no iba a ocupar un cuarto como si fuera un favor, y que no iba a discutir cada una de esas decisiones. No te pido que elijas entre él y yo, le dije, pero sí te pido que entiendas que yo ya elegí no desaparecer. Lucía levantó la vista. Por primera vez en mucho tiempo me miró de frente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Dijo que nunca pensó que yo pudiera irme así, que siempre creyó que yo aguantaría, como siempre. Eso fue lo que más me dolió, le respondí. No lo dije con rabia, lo dije con verdad. Guardamos silencio unos segundos. Un silencio distinto, menos pesado. Ella respiró hondo. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no sabía cómo hablar con Javier sin que todo explotara. Asentí. El tiempo no arregla nada por sí solo, pero a veces permite ver con más claridad. Antes de levantarnos, le dije algo más. No voy a explicar mis límites una y otra vez. No voy a negociar el respeto. Si vuelvo a esa casa, será en condiciones claras, y si no, también estaré bien. Lucía asintió de nuevo. No prometió nada. Pero algo había cambiado. Ya no estaba buscando que yo la tranquilizara. Estaba empezando a entender que su silencio también tenía consecuencias. Nos despedimos sin abrazos largos ni palabras innecesarias. Salí del café con paso firme. No sentí alivio completo, pero sí una certeza nueva.
Había dicho lo que tenía que decir, sin gritar, sin acusar, sin ceder. Mientras caminaba, pensé en lo que vendría. Sabía que ese encuentro no cerraba la historia, apenas la movía. Javier no estaba acostumbrado a perder control. No estaba acostumbrado a que las cosas se ordenaran sin su permiso, y yo lo sabía. Pero Javier no iba a quedarse callado. Cuando quiso humillarme en público y quedó expuesto, entendí que hay personas que solo saben reaccionar cuando sienten que pierden el control y que en ese momento suelen cometer errores. Fui al mercado una mañana como cualquier otra. No buscaba provocar nada. Necesitaba comprar algunas cosas y seguir con mi día. Caminé entre los pasillos con calma. Saludé a quienes me saludaron y evité las miradas curiosas que ya empezaban a sentirse. En barrios como el nuestro, las historias circulan rápido, aunque nadie tenga todos los datos. Lo vi antes de que él me viera a mí. Javier estaba cerca de la carnicería, hablando en voz alta con dos hombres. Reía, gesticulaba. Parecía cómodo, demasiado cómodo. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, su expresión cambió. La sonrisa se tensó, dio un paso al frente, como si hubiera estado esperando ese momento. Ahí va, dijo, elevando la voz. La señora que ahora quiere quedarse con todo. Varias personas se giraron. Sentí el calor subir al rostro, ese impulso antiguo de encogerme, de desaparecer. Pero no me detuve, seguí caminando. Él se interpuso en mi camino. ¿No tienes nada que decir?, preguntó ya sin disimular. ¿No vas a explicar por qué haces esto? Lo miré a los ojos. Por primera vez no vi autoridad, vi nervios. No estoy haciendo nada de escondidas, respondí con voz clara. Estoy haciendo valer un acuerdo que tú conoces. Eso es mentira, gritó. Siempre fuiste una invitada. El murmullo alrededor creció. Sentí las miradas clavarse en nosotros. No alcé la voz. No era necesario. ¿Nunca lo fue? No, dije. Nunca fui una invitada. Fui parte. Y hay documentos que lo demuestran. Uno de los hombres con los que hablaba frunció el ceño. ¿Qué documentos?, preguntó incómodo. Javier abrió la boca pero no respondió. Se pasó la mano por el cuello. Intentó reír. Esto no es lugar para hablar de eso, dijo. Está manipulando a todos. No respondí a la acusación. No entré en su juego, continué con calma. Hay papeles firmados, registrados, no opiniones, hechos. La palabra hechos pareció descolocarlo más que cualquier otra cosa. Dio un paso atrás. Luego volvió a avanzar, esta vez más alterado. Eres una resentida, dijo. Una vieja que no sabe soltar. Sentí el golpe de la palabra, pero no retrocedí. Resentida no, respondí. ¿Cansada de callar? Sí. El silencio se hizo pesado. Alguien carraspeó. Otro bajó la mirada. Los hombres que estaban con él se movieron incómodos. Uno le tocó el brazo. Vámonos, dijo en voz baja. Javier me miró con rabia. Esto no se va a quedar así, murmuró antes de darse la vuelta. Se fue rápido, sin despedirse de nadie. Yo seguí mi camino. Las piernas me temblaban, pero la espalda estaba recta. Compré lo que necesitaba, pagué. Salí del mercado con una sensación extraña, no de triunfo, sino de cierre. Había dicho lo suficiente. No había gritado, no había insultado, no había mentido. Cuando hablas con verdad, no necesitas levantar la voz. Más tarde supe que la escena había corrido de boca en boca, que la gente comentaba, que las versiones se mezclaban. ¿No me importó? Yo no estaba ahí para convencer a nadie. Estaba ahí para no mentirme más. Esa misma tarde Lucía me llamó. Su voz estaba quebrada. Lo hizo otra vez, dijo. Te gritó delante de todos. Lo sé, respondí, y también sé que no funcionó. Hubo un silencio largo. Todo el mundo habla, susurró. Él dice que es culpa tuya. Eso también es una elección, le dije. ¿Y tendrá consecuencias? Colgué con suavidad, no por frialdad,
sino porque ya no tenía nada más que explicar. Caminé un rato por el parque, me senté en una banca, respiré aire fresco, pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. No me sentía vengativa, me sentía justa, y a mi edad eso era suficiente. Esa noche dormí bien, no sin pensamientos, pero sin ese nudo constante en el estómago. Sabía que la historia no había terminado, pero también sabía algo con absoluta certeza. Después de ese encuentro, nada volvió a ser igual. Mi hija tuvo que elegir y yo dejé de esperar. No ocurrió en un solo momento, ni con una frase definitiva. Fue un proceso lento, incómodo, inevitable, como todo lo que se ha postergado demasiado tiempo. Después del episodio en el mercado, Lucía ya no pudo seguir fingiendo que no pasaba nada. La realidad había salido de las paredes de la casa y se había mostrado frente a otros. Eso la sacudió más que cualquier conversación privada. Me llamó esa noche y me pidió que habláramos. No discutimos por teléfono. Acordamos vernos al día siguiente. Cuando llegó, no traía reproches ni excusas. Traía cansancio. Se sentó frente a mí y guardó silencio unos segundos largos, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo que llevaba años evitando. «Lo vi todo, mamá», dijo al fin, y no supe qué hacer. No le interrumpí, no asentí ni negué. La dejé hablar. Me contó que después del mercado Javier había estallado, que gritó, que dijo que yo lo estaba humillando, que todos estaban en su contra, que por primera vez ella no pudo justificarlo. No porque yo estuviera presente, sino porque algo dentro de ella ya no encajaba. Me di cuenta de que he vivido tratando de que nada se rompa, continuó. Y por no romper nada, te fui perdiendo a ti. No sentí alivio al escuchar eso, sentí tristeza, pero también algo más cercano a la paz. No necesitaba que se culpara, necesitaba que viera. Le dije con calma que yo no estaba ahí para exigir nada. No le pedí que eligiera entre su marido y yo, no le pedí promesas, tampoco disculpas. Le dije algo mucho más simple y mucho más difícil. Yo ya no voy a esperar, Lucía. Me miró con sorpresa. No con miedo, sino con atención. Continué. Durante años esperé que me defendieras, que pusieras un límite, que dijeras algo. Siempre esperé, ahora ya no. No porque no te ame, sino porque no puedo seguir suspendida en una espera que me borra. Le expliqué que mis límites ya estaban claros, que no iba a discutirlos ni a adaptarlos para que otros estuvieran cómodos, que no iba a volver a ocupar un espacio como si fuera un favor, y que si regresaba a la casa sería con respeto, no negociable. Lucía lloró, no con desesperación, sino con esa tristeza profunda que llega cuando entiendes algo demasiado tarde. Dijo que tenía miedo de quedarse sola, miedo de enfrentar una vida distinta, miedo de admitir que había permitido demasiado. No la abracé de inmediato, no por frialdad, sino porque necesitaba que entendiera que esta vez yo no iba a sostenerla mientras ella decidía no sostener nada. El amor no siempre es contención, a veces es firmeza. Se secó las lágrimas y me miró de frente. Por primera vez en mucho tiempo no bajó la mirada. Dijo que necesitaba tiempo. Asentí, el tiempo es válido cuando se usa para decidir, no para esconderse. Los días siguientes fueron extraños. Javier intentó comunicarse conmigo a través de mensajes largos, luego más cortos, luego más duros. No respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque ya no era mi lugar entrar en ese diálogo. Lucía se fue a casa de una amiga por unos días. Me lo dijo sin rodeos. Necesito pensar sola, dijo. No la detuve, tampoco la animé. Pensar sola era algo que yo había aprendido tarde, pero era necesario. Mientras tanto, yo seguí con mi vida, no de manera espectacular, sino sencilla. Fui al mercado, regué las plantas,
Me senté a leer. Cada gesto cotidiano era una afirmación silenciosa. Estoy aquí, no me estoy escondiendo. Una tarde recibí un mensaje de Lucía. Decía solo 2 líneas. He decidido hablar claro. Pase lo que pase, no voy a seguir callando. Le respondí con una sola frase. Eso es todo lo que siempre necesité. No supe de inmediato cómo fue esa conversación ni qué se dijeron. No lo pregunté. Ya no necesitaba saber cada detalle. Confié en que, por primera vez, ella estaba enfrentando algo en lugar de esquivarlo. Días después regresé a la casa. No entré con miedo ni con desafío. Entré con normalidad. Abrí la puerta con mi llave. Caminé hasta la sala. El sillón estaba en el mismo lugar. El televisor apagado. El espacio en silencio. Me senté. Nadie me dijo nada. Nadie me pidió que me fuera. Nadie apagó nada. Respiré hondo y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Presencia. No estaba ahí para esperar a que alguien decidiera por mí. Estaba ahí porque ese también era mi lugar. Volví a sentarme en la sala. Nadie me lo impidió. A los 64 años entendí que el respeto no se ruega. No se pide en voz baja ni se gana con sacrificios interminables. Se sostiene con decisiones, incluso cuando tiemblan las manos. Durante mucho tiempo creí que amar era aguantar, que ser madre significaba desaparecer un poco para que otros estuvieran bien. Confundí silencio con paz y costumbre con amor. Hoy sé que no era paz lo que sentía, era miedo. Y el miedo, cuando se instala, te va quitando espacio sin que lo notes. No hice todo esto por venganza. Nunca quise humillar a nadie ni ganar una batalla. Lo que quise fue algo mucho más simple y más difícil. Recuperar mi lugar. Mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Sentarme en una sala sin pedir permiso. Aprendí que el silencio no siempre es derrota, a veces es pausa, a veces es estrategia, a veces es el único espacio donde puedes escucharte de verdad antes de volver a hablar con claridad. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, quiero decirte algo importante. No estás exagerando, no estás siendo sensible de más. Cuando el respeto se pierde, el cuerpo lo sabe antes que la razón. Y no es tarde, nunca lo es. Yo tenía 64 años cuando dejé de encogerme. No cambié de ciudad, no cambié de nombre, no huí. Solo dejé de callar cuando callar ya me estaba borrando. Tal vez tú también has bajado la mirada para no discutir. Tal vez has aceptado menos de lo que mereces para no quedarte sola. Si es así, déjame decirte esto con toda la calma que aprendí a tener. El silencio también puede ser poder, cuando deja de ser miedo. Si esta historia te habló, acompáñame un poco más. Un me gusta es una forma de decir no estás sola. Un comentario es una manera de compartir el peso, y suscribirte permite que más historias reales lleguen a quienes hoy sienten que no tienen voz. Gracias por escucharme, gracias por quedarte hasta el final. Esta fue mi historia.